Contigo aquí otra vez, tu abogada de confianza, Charlene Seda, de Central Florida Immigration Attorneys. Mira, en este momento te voy a hablar de un tema diferente. Ahorita hablamos de la visa 1, de la B1, B2, ¿verdad? Y de los cambios que esta administración desea hacer para la visa de turista. En este momento voy a compartir contigo una historia triste de un cliente. Esta persona llega a mi oficina solicitando, ¿verdad?, que se le haga una 290, una apelación para la agencia de inmigración, ya que se le negó la petición de su hija. Ella es mamá y la peticionaria es la hija. Y se le negó esa solicitud a través de la forma I-130 porque la mamá no compareció, la beneficiaria no compareció. No hay nada en las regulaciones de inmigración que te indique que la beneficiaria tiene que comparecer, sino la peticionaria, porque como les he dicho anteriormente, la petición I-130, ¿verdad?, es la dueña de la petición I-130, de esa petición familiar, es el peticionario, no el beneficiario, o sea, el ciudadano o el residente de Estados Unidos. Entonces, llega a nuestra oficina porque ya no compareció, le hacemos una apelación de inmediato en menos de 3 días, sometimos esa apelación y en cuestión de 3 semanas tuvimos una decisión positiva. Nos abrieron el caso, dijeron que sí, que la abogada tenía razón, que no había ningún problema. Sin embargo, volvieron a citar, ¿verdad?, a estas dos personas, la peticionaria, que es la hija ciudadana, y a la mamá, que es la beneficiaria, para una entrevista. Pero en esta ocasión sí indicaron que era necesario que la beneficiaria compareciera a la entrevista. Por lo que si ella no comparecía, pues le iban a negar la solicitud nuevamente, ¿verdad? Así es que procedimos a informarle que ella tenía que ir a esta entrevista y que no debía comparecer sola, porque ella tenía un historial en inmigración de varias entradas, tenía una orden expedita de remoción de hace muchos años atrás y no debía comparecer sola. Lamentablemente, la clienta no entendió, ¿verdad?, que era tan importante llevar a una representación legal, llevar a esta servidora o a cualquier otro abogado que la representara, y fue sola con su hija, o sea, peticionaria y beneficiaria. En el día de ayer llamó muy triste y nos envió lo que se llama como una declaración jurada dentro de inmigración, ya que utilizaron esta entrevista para hacerle una declaración jurada a la clienta, que es la beneficiaria, ¿verdad?, que está de manera ilegal en este país, en cuanto a cuándo entró, cuándo salió, si utilizó otro nombre, por qué lo utilizó, cuánto pagó a la persona para que le cruzaran. Todas estas preguntas son irrelevantes para la forma o la petición para la cual ella estaba en inmigración. Si hubiese estado con esta servidora hubiese colocado un paro a la entrevista, o le hubiese dicho al oficial muy respetuosamente que se le asesoraba a la clienta que no contestara ninguna pregunta y que tenía el derecho a permanecer callada. ¿Por qué? Porque la petición I-130, la petición de familia, ¿verdad?, de esposo ciudadano, residente, de padre, de hijo o de un hermano ciudadano a otro, lo único que requiere la ley de inmigración es establecer ese lazo consanguíneo, ¿verdad?, si es familia consanguínea, o esa relación bona fide, ese matrimonio verdadero entre esposa y esposo. Entonces, las preguntas en cuanto a cuándo entró, cómo entró, cuántas veces entró, si dio otro nombre, por qué lo dio, todo ese tipo de preguntas son irrelevantes para la petición que el oficial estaba adjudicando. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta servidora fue oficial de inmigración por 2 años y era quien hacía estas entrevistas. O sea que estamos muy familiarizados con este sistema, ¿verdad?, este proceso. Sin embargo, las personas van solos, sin representación, se ponen muy nerviosos, entienden que tienen que contestarle al oficial. En ese momento no le pueden mentir y pasa lo que pasó ayer, que se hace esta declaración jurada, que ya está para récord, en donde la clienta otorga, ¿verdad?, provee información que solamente le perjudica y que no tenía por qué hacerlo. Entonces, esta servidora te asesora, te aconseja gratuitamente, y por eso tomo el tiempo, de mi tiempo, que es tan valioso como el tuyo, ¿verdad?, para informarte, para dejarte saber con casos de la vida real qué debes de hacer. Si tú tienes una petición I-130 y eres llamado a una entrevista
estuviste en este país anteriormente, te quedaste más del tiempo que se suponía en tu visa, has entrado ilegalmente, has tenido una orden de deportación o una orden expedita, ¿verdad? Que fue que entraste y te sacaron de inmediato. Cualquier tipo de situación con inmigración, no asistas solo a la entrevista. Como decimos, lo barato sale caro. No había por qué contestar ninguna de esas preguntas que el oficial le indicó. Esta servidora hubiese parado la entrevista y le hubiese dicho disculpe, pero nada de esto son los requisitos de la petición I-130, por lo que en este momento esta servidora le asesora a su clienta que simplemente no conteste ninguna pregunta. Entonces, por eso te digo, no vayas solo a la entrevista, conoce bien tu caso, asesórate antes de llenar cualquier tipo de solicitud o antes de ir a una entrevista frente a oficiales de inmigración, ya que esto se queda en tu récord, en lo que se llama el A-File, que es el récord de las diferentes agencias de inmigración que se comparten información y en el futuro te puede perjudicar. Si tienes preguntas o tienes dudas, llámanos, pregúntanos, coméntanos en este video y con gusto te vamos a contestar tus preguntas. Nos puedes conseguir en Orlando y también en Sebring, Florida, en el 407-710-9026 o en el 786-445-6020. Muchas gracias.